Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga ricamente. Reciban un cordial saludo de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. El mensaje del día de hoy estará basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 18. El tema es el discurso final de Jesús y el título del sermón es No se turbe vuestro corazón. Esas fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando sus corazones estaban perturbados, atribulados, entristecidos, quizás con sentimientos de derrota por los últimos acontecimientos que ellos habían estado viviendo al lado de su amado Señor. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu preciosa palabra. Llévala, Señor, a aquellas personas que están pasando por momentos de prueba, dificultades. Dales aliento, ánimo, pon paz, Señor, esa profunda paz que solamente tú puedes dar en sus corazones. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este Evangelio de San Juan, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 12, el Señor ha realizado su ministerio público, tanto a judíos como a gentiles, pero a partir del capítulo 13 al 17, el Señor realiza lo que algunos llaman su ministerio privado, exclusivo para sus apóstoles, con el propósito de animarlos, de alentarlos, de darles esperanza a partir de lo que aconteció después de su traición por Judas Iscariote, su arresto, su crucifixión en la cruz del Calvario y posteriormente su sepultura. Así es que el Señor conocía los corazones de ellos y sabía lo que estaban pasando. En este capítulo 13, ellos estaban en el aposento alto. El Señor se levanta de la mesa y lava los pies de ellos. Y también les anuncia la traición de Judas Iscariote. Y nuevamente les recuerda su muerte en la cruz del Calvario. Pero les da un mensaje muy especial. Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Por lo tanto, a partir del capítulo 14, el Señor les da un discurso o un sermón para motivarlos, alentarlos y para darles esperanza, no solamente a partir de su muerte y resurrección, sino durante todo su ministerio terrenal. Y es un mensaje de esperanza porque da promesas más allá de las promesas terrenales, porque son promesas espirituales. Entonces Jesús le dio a sus apóstoles por lo menos 4 verdades eternas para fortalecerlos, para animarlos, para levantarlos en los momentos que ellos estuvieran pasando por las adversidades que iban a venir. La primera verdad es que el cielo es un lugar de eterna felicidad. Y versículo 1 al versículo 3. Luego Jesús les dice que Él es el único camino al cielo. Versículo 4, versículo 6. Y luego en el versículo 7 al versículo 11, Jesús se revela como Dios. Jesús es Dios. Para afirmar en ellos quién es realmente. Porque quizás el Señor entendía que aún no lo habían conocido a plenitud. Y finalmente, la cuarta verdad es que el Espíritu Santo es el otro consolador. Versículos 15 al versículo 18. Entonces, la primera verdad que ellos debían tener en mente, porque nuestra vida como cristianos y cristianas no está limitada solamente a nuestra existencia terrenal, que aunque haya aflicción, aunque hay dolor, aunque hay tristeza, aunque hay pruebas,
esas son temporales, porque para nosotros nuestra meta final es el cielo. Y el Señor Jesús quería afirmar esta verdad en ellos. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él les dice, si no es así, yo os lo hubiera dicho. Y el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor les dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que el Señor inicia este discurso animándolos para que sus corazones ya no estén turbados, ya no estén perturbados, porque aunque quizás no había salido una palabra de ellos, hermanos, el Señor mira el corazón de todos los seres humanos. Él sabe cuando estamos gozosos, felices, y sabe cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Él sabe cuando el corazón del ser humano está triste. No se pongan tristes porque las cosas que habían sucedido y por su pronta separación tenían solución. El ánimo que ellos deben tomar debe descansar en la realidad de que Jesús es el mismo Dios y que Él es más que un ser humano, porque tiene todos los atributos de la deidad. ¿Y cómo le dijo Jesús en esos primeros versículos? ¿Creéis en Dios? Cuando Jesús les dice que si creen en Dios, Él les está diciendo, ¿ustedes creen en Jehová Dios? Que se ha revelado a través de todas las cartas o libros del Antiguo Testamento. Y Él les dice, creed también en mí. En otras palabras, con la misma fe, la misma intensidad que ellos han creído en Jehová Dios del Antiguo Testamento, en el Dios que Él les reveló como mi Padre Celestial, Todopoderoso, Hacedor de milagros, perdón, el Señor les dice, así tienen que creer en mí, porque yo soy Dios. Amén. Él es Dios. Y Él les dice, en la casa de mi Padre. Jesús les habla del cielo porque por experiencia personal Él conoce el cielo. Es su cielo. A Él le pertenece el cielo. Porque Él ha estado allí y el Señor dice, y pronto estaré preparando un lugar para vosotros. ¿No es esta, hermano y hermana, una esperanza de aliento, de fortaleza? Que las tribulaciones temporales que usted está viviendo un día se van a acabar, porque en el cielo no hay llanto, no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay dificultades, no hay nada que nos preocupe, no hay nada que aflija el corazón del cristiano. Y lo más glorioso y prometedor es que el mismo Señor les promete y les dice, porque yo vendré y os tomaré para mí, a mí mismo, para que donde yo esté, en el cielo, el Señor le dice a los discípulos, a sus apóstoles, y nos dice a nosotros en este día que donde Él va a estar, nosotros también vamos a estar. Hermanos, esta es una promesa que debe alentar nuestros corazones. Y el apóstol Pablo también lo presenta de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también vendrá nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Él dice, el cual transformará este cuerpo a un cuerpo semejante a la gloria de Él. No importa cómo acaben nuestros cuerpos al final de nuestros días, enfermos, con dolores, con padecimientos,
el Señor le dará a usted un cuerpo glorificado, lo mismo que a mí. Cuando estemos en el cielo, cuando seamos llevados por Él a la casa de nuestro Padre Celestial. El segundo, la segunda promesa o la segunda verdad es que Jesús es el único camino al cielo. ¿Quién? Jesús. ¿Y sabéis a dónde voy? Le dijo Jesús a sus discípulos en ese día. Y Tomás le dijo, ¿cómo sabemos? Si no sabemos a dónde va. Entonces Jesús le dijo, quizás ellos estaban pensando que Jesús, no sé, iba a ir a Galilea, iba a ir a otro lugar, pero el Señor estaba hablando del cielo, no de ningún lugar terrenal, y por eso les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este mundo hay muchas religiones falsas, con doctrinas, filosofías, creencias equivocadas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Y yo puedo decir que son doctrinas satánicas, mentira del diablo. Algunos piensan que ciertos líderes religiosos o tal vez políticos pueden dar salvación, o que ciertas iglesias o ciertos grupos religiosos dicen tener la verdad absoluta y que solo ellos son los que pueden decidir qué personas entran al cielo y cuáles no. Eso es una mentira del diablo. La salvación vino del cielo. Porque Jesús en su palabra lo dijo claramente. Yo soy el camino al cielo, el camino al Padre Celestial. No hay otro camino. No hay ninguna persona, ninguna entidad, organización política, religiosa, que pueda determinar qué personas pueden entrar al cielo y cuáles no. Ningún ser humano, ninguna iglesia o grupo religioso puede ostentar el derecho de decir qué persona es salva y qué no. No, nadie. Jesús en su palabra nos dice que Él es el único camino al cielo, al Padre Celestial. Ninguna iglesia, persona, puede afirmar que la salvación es exclusividad de ellos y de su organización. Perdón. El Señor Jesucristo, en este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y los versículos del 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el Señor Jesús dice, el que en Él cree, el que cree en Jesús, dice, no es condenado. ¿Qué quiere decir? Que el que cree en Jesús obtiene de Jesús, valga la redundancia, del Señor Jesucristo la salvación, la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque Él es el puente al cielo, porque Él es el camino. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, Él dice, será salvo. Entrará y saldrá y hallará buenos pastos. Pero Él dice, y el que no cree en Él, el que no cree en Jesús, mire lo que dice el Señor en su palabra.
ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, ¿en qué o en quién descansa la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación eterna? La no condenación en el infierno se obtiene en creer en Jesús como el único que pudo pagar el precio de nuestros pecados. Jesús es la puerta al cielo. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el único que tiene el derecho de declarar salvo a una persona, y en su palabra dice, y el que no cree en mí ya se ha condenado. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, el Señor dice que a todos los que creyeron le dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos y hermanas, y todo el mundo, el cielo está abierto en este momento para todo el mundo. Solo necesita creer en Jesús. Y si no cree, el cielo se ha cerrado. Se cerrará para siempre. La tercera verdad es que Jesús es Dios, de acuerdo a los versículos 7 al 11. Y entonces leemos en estos versículos cuando dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Cuando Felipe le dijo a Jesús en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, hace tiempo que he estado con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre, porque yo soy en el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que digo yo no son mis propias palabras, son las palabras del Padre que brotan de la boca de Jesús. Y el Señor dijo, porque yo y el Padre uno somos. Hermanos, esta tremenda verdad es absoluta y tiene que ser una gran motivación. Es una gran promesa que nos alienta de que las promesas de Jesús tendrán su cumplimiento porque Él es Dios. Algunas personas han afirmado equivocadamente que Jesús solamente fue un hombre, un profeta, un maestro, pero no lo reconocen como Dios encarnado, como dijo el evangelista. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, la palabra, es Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Por eso Juan dijo, y vimos su gloria como gloria del unigénito. En él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el poder y la presencia de Jesús. Si Jesús no es Dios, entonces todas las promesas de salvación que Él hizo, de que Él es el camino, que Él es la puerta al cielo, que Él tiene el poder para levantarnos de la muerte y que Él va a regresar un día para raptarnos y llevarnos al cielo, que es lo que dice en los primeros versículos de este evangelio. Si Jesús no es Dios, nada de esto sería posible. Pablo lo dijo con esas palabras, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, porque el Señor Jesucristo dijo que Él iba a ser sepultado y estaría 3 días en el corazón de la tierra, estaría 3 días sepultado y que al tercer día
Él se levantaría con poder de la muerte, venciendo la muerte con poder. Si Jesús no es Dios, entonces es imposible que Él pueda cumplir todas las promesas que Él hizo durante su ministerio terrenal. Cuando vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 1 y versículos 15 y 16, el apóstol Pablo habla de Jesús, de su divinidad con estas palabras. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, que dice, Dios es espíritu, no se puede ver, lo mismo que el Espíritu Santo es espíritu, pero Jesús es la imagen de Dios invisible. Por eso él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Solamente porque Jesús es Dios, pudo haber creado todas las cosas, como también lo afirma el apóstol Pablo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles o invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Y luego, en el capítulo 2 y el versículo 9 y versículo 10, la primera parte, Pablo afirma la divinidad, la deidad del Señor Jesucristo cuando dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, en ese hombre de carne y huesos que se llama Jesús, habitó el eterno Dios, el Todopoderoso. Jesús es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Mira, hermano y hermana y amigo que me escucha. Ningún ser humano puede estar completo, satisfecho, emocional y espiritualmente si no es en Jesús. Podemos ayudar a otra persona, podemos dar consuelo, podemos orar, podemos animar, pero nunca el ser humano puede satisfacer a otro ser humano completamente como lo hace el único Dios verdadero manifestado en las tres personas divinas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Amén. Y la cuarta verdad es que el Espíritu Santo es el otro consolador. Cuando uno dice otro, es porque hay uno primero. Yo tengo otro carro, es porque tengo uno, es porque tengo dos carros, perdón. Ese es mi otro hermano. Me está hablando de más de un hermano. Y cuando Jesús dice el otro consolador, es porque Él es también un dulce consolador. Al llegar al final de su ministerio, Jesús ha estado con ellos, con sus discípulos, con los apóstoles, aproximadamente 3 años, preparándolos para su ministerio que ellos iban a realizar posteriormente a su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, cuando el Espíritu Santo iba a venir, y efectivamente vino el día de Pentecostés. La Biblia nos dice que los amó hasta el final, pero ahora Jesús va a tener que separarse por un periodo de tiempo mientras ellos continúan sus vidas, haciendo sus ministerios, ganando almas para el Señor Jesucristo, cumpliendo la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Pero Jesús dijo que no los iba a dejar solos. El Señor Jesús no solamente ha sido su Señor, su Salvador,
su maestro, su compañero, su hermano mayor, sino también ha sido el consolador por 3 años aproximadamente, el que ha estado al lado de cada uno de ellos en los momentos difíciles, en el desánimo, en las depresiones, en la ansiedad, en las frustraciones, en las enfermedades. Jesús ha sido el dulce consolador para ellos. Hermano y hermana, Jesús es nuestro dulce consolador. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, Él dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y durante todo el tiempo que usted ha caminado con el Señor Jesús, Él ha sido su consolador. Él le ha consolado, Él le ha animado. Y en estos momentos, cualquiera que sea su situación, Jesús es el dulce consolador. El dulce consolador en la persona del Espíritu Santo. Él dijo, no os dejaré solos, vendré otra vez. Para los apóstoles, en esos 3 años, Jesús los acompañó y los consoló. Pero dijo, es necesario que yo me vaya y os enviaré el otro consolador. Él dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora con vosotros, pero dice, y estará en vosotros. Jesús caminó y ellos lo miraron, lo abrazaron. El Señor cuántas veces posiblemente puso las manos sobre ellos para animarlos, para fortalecerlos, para levantarlos. Unas palmaditas en la espalda, un abrazo de amor, de cariño. Pero les dijo, el Espíritu Santo ha estado también con vosotros. Pero le dijo, y estará con vosotros, estará dentro de vosotros. ¿Y saben por cuánto tiempo? Para siempre. Hasta que ellos lleguen a la presencia de Jesús, del Padre Celestial, en el cielo. ¿No es maravilloso eso? Hermano, si usted es cristiano, usted tiene el Consolador en su corazón. Usted recibió a Cristo en el corazón cuando lo aceptó como Señor y Salvador. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo entró en su vida para guiarle, para instruirle, aconsejarle, hablarle, darle dirección, para enseñarle la palabra, para que podamos como cristianos entender la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo a aquellos santos hombres del Antiguo y Nuevo Testamento que le escribieron. No se desanime, no se turbe vuestro corazón, crea en Dios, crea en el Señor Jesús, crea que el Espíritu Santo fue dado a su vida como el dulce consolador precisamente para poder pasar estos momentos difíciles. Usted no está solo. Usted no está sola, hermana y amigo que me escucha. Si usted no es cristiano, en este momento el Señor Jesús le está ofreciendo su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que reciba ese poder que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros. No es una fortaleza humana, es una fortaleza divina, espiritual, que usted va a recibir si no es cristiano en el momento
en que acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. El apóstol Pablo mencionó estas palabras a los hermanos de Éfeso en su carta en el capítulo 1 y los versículos 13 y 14. Y eso fue palabra para la iglesia primitiva de Éfeso, pero es palabra para nosotros en el presente. El apóstol Pablo dijo, en él también ustedes, en aquel tiempo eran los gentiles, pero hoy es usted, hermano y hermana, hoy es usted, amigo, que me escucha, que no es cristiano, pero hay algo en su corazón que le está diciendo que le falta algo. Le falta el dulce consolador, le falta la persona de Jesús en su corazón. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, usted está escuchando el mensaje de verdad en este momento. El evangelio que les trajo la salvación. Si usted es cristiano, ya le trajo la salvación. Pero si usted no es cristiano, este mensaje le puede traer la salvación en este momento. Y lo creyeron, tiene que creer este mensaje, creer lo que Jesús dice. Fueron marcados, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted puede ser marcado, sellado. Usted puede recibir el Espíritu Santo en su corazón en este momento. Y dice el apóstol Pablo que ese Espíritu garantiza nuestra herencia en el cielo. Nuestra herencia en el cielo hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, el Señor le está ofreciendo consuelo hoy. Si su corazón está perturbado, afligido, ya no se turbe más. Dígale al Señor con estas palabras, hermano y hermana, si usted es cristiano, Señor, en este momento me siento atribulado. Me siento cansado, me siento sin esperanza, tengo miedo, no sé lo que está pasando dentro de mi alma, de mi corazón, pero siento que necesito, Señor, tu ayuda. Yo te pido en este momento, Señor Jesús, yo te pido, Padre Celestial, que en este momento el dulce consolador, el Espíritu Santo, ponga paz en mi corazón y quite el temor que tengo en él. Amigos, si usted no es cristiano, dígale al Señor Jesús en este momento, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. En este momento, Señor, me arrepiento por lo malo que he hecho, que he sido. Te pido perdón. Y por la fe, Señor, te acepto en mi corazón. Ven a mi vida en este momento. Límpiame, perdóname. Y pon tu Santo Espíritu en mí para recibir el consuelo del Espíritu Santo. Yo te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si usted hizo cualquiera de estas dos oraciones, el Señor le está bendiciendo en este momento. Ha sido una oración para que el Señor le fortalezca. Una oración para que el Señor ponga paz en su corazón. Y si usted hizo la segunda oración, es una oración de salvación, salvación eterna. Ya usted tiene entrada al cielo a través de Jesús y tiene al Espíritu Santo como su dulce consolación durante todos los años que el Señor le permita seguir viviendo en este mundo. Que el Señor les bendiga ricamente.